Muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Como siempre es un placer el poder estar un domingo más, un domingo donde podemos reunirnos, podemos estudiar su palabra y conocer más de nuestro Salvador y hallar en Él aquel camino que necesitamos conocer, necesitamos transitar por medio de los caminos que Cristo ha preparado para nosotros. Pero hay algo muy importante que debemos de hacer antes de venir a la Escritura. ¿Qué es eso? Orar. ¿Qué les parece entonces si oramos? ¿Ven? Padre, en esta mañana te damos gracias por tu gran amor, por tu fidelidad, porque podemos venir confiados en ti, Señor, de que eres tú quien habla a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro Maestro y te rogamos hoy que hables a nuestro corazón, que hables a la necesidad de nuestra vida, Señor. Crea en nosotros corazones enseñables, corazones moldeables, que cada vez que recibamos tu palabra podamos estar apercibidos y atentos a lo que quieres hablar a nuestra vida. Que tu palabra trascienda, Señor, no solamente este tiempo donde estamos reunidos, sino en todo lugar y en todo tiempo donde deseas que este mensaje sea compartido. Todo esto te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo pienso en valentía, cuando pienso en tiempos de persecución y una actitud donde Cristo se ve reflejada o el poder del Espíritu se ve reflejado en la vida de un hombre o una mujer, se viene a mí el nombre de Richard Wurmbrand. Será un pastor europeo que en los tiempos nazis fue fuertemente perseguido por su fe, a causa de su fe. A este hombre llegaron a arrestarlo múltiples veces y a castigarlos de manera que tal vez usted no pensara. Llegaron a ponerlo boca abajo y separaban sus pies y empezaban a latigarlos en la planta de los pies, obligándole, diciéndole que no vuelva a predicar de Cristo. En una asamblea, él viaja a Estados Unidos después que los nazis se rinden y entra a una asamblea evangélica. Y en esta asamblea habían ciertos pastores del lado de Estados Unidos que no habían vivido la persecución como lo vivieron en Europa. Y este pastor empezaba a decir que el comunismo era algo no entendido y que debería ser comprendido y abrazado. Richard Wurmbrand se levantó y no dudó en ir a donde estaba hablando en ese momento el pastor o el predicador y le dijo, tú no sabes lo que estás hablando. Dice, yo soy un doctor en comunismo. Y el otro pastor le dijo, no hay tal cosa. Richard Wurmbrand le dice, déjame mostrarte mis credenciales. Y se saca la camisa enfrente de toda esta multitud. Y estaban las marcas de los latigazos que había recibido a causa de la fe en Cristo. Cuando pienso en valentía, pienso en este hombre. Hoy vamos a ver la primera persecución que la iglesia va a sufrir a través de los tiempos. El libro de los Hechos es como el génesis de la iglesia. Y ya habíamos visto la primera vez de su encuentro con el Espíritu Santo y cómo empezaron a hablar maravillas. Vimos la primera vez que Pedro predica y se convirtieron 3,000 personas. Ahora vamos a ver la primera persecución que la iglesia va a vivir y cuál fue la actitud de los creyentes en ese momento. Así que vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo número 4, y vamos a leer los primeros 22 versículos. Todos aquellos que nos acompañen por medio de las redes sociales, siempre es un consejo. Traten de hacer esto lo más vivencial posible, cogiendo su Biblia, estando bien sentaditos. Y si nos escucha por medio de Spotify, presten mucha atención a la lectura de la palabra. Dice la Biblia de la siguiente forma, verso número 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo él el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Me encanta esto. La frase del verso número 19 me encanta, porque no se la dice a cualquier grupo de personas. Imaginémonos esto: el grupo de gobernantes más grande, más importante de Israel está frente a estos dos personajes. Y ellos empiezan a decirles: juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos callar, es lo que les está diciendo, no nos podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Yo le he puesto como título a este mensaje: la persecución de los resentidos. Porque ¿quiénes eran estos personajes? Vamos a anotarlo. Venga a su Biblia y vaya marcando quiénes aparecen aquí desde el verso 1. ¿Qué había pasado? Pedro y Juan habían hecho un milagro. Un milagro sobre un hombre que estaba puesto en el templo, en las puertas del templo, y todo el mundo entraba y todo el mundo lo conocía. Este hombre era cojo y todo el mundo lo podía observar. Era un tiempo donde los judíos normalmente se reunían a orar.
Y cuando se encuentran con Juan y Pedro y él estaba pidiendo limosna, ellos le habían dicho la famosa frase, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y se levanta y es un milagro y todo el mundo glorifica a Cristo. Y todo el mundo se sorprende. Pero hubo un grupo que no. Hubo un grupo que en cambio reaccionó de manera contraria. ¿Cuántos dice la escritura que se convirtieron ese día, que creyeron ese día? ¿Cuántos? 5,000 personas. Pero había entonces 5,000 varones, pudieron haber más mujeres también, y este grupo, el grupo de los resentidos. ¿Quiénes eran? Verso número 1 dice, hablando ellos al pueblo, unieron sobre ellos y vamos a mencionarlos. Los sacerdotes estaban ahí, estaba el jefe de la guardia, el templo tenía una seguridad y este era el jefe de la seguridad, el jefe de la guardia. Estaban los saduceos. Y vamos a hablar de quiénes son estos personajes. ¿Quiénes más está en el verso número 5? Aconteció al día siguiente que se reúnen en Jerusalén, ¿quiénes? Gobernantes, ancianos, escribas y sumos sacerdotes. Y la familia de los sumos sacerdotes. A este grupo de personas se le llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era este tribunal judío, el más fuerte o el más poderoso o el más influyente que tenía Jerusalén. Nuestro similar hoy en día podría ser un gobernador, delante de un gobernador, o los jueces más altos magistrados dentro del Ecuador. Y se están presentando delante de ellos. Pero lo que me llamó, y por eso es que le puse la persecución de los resentidos, es en el versículo número 2, porque nos muestra la reacción de estos hombres. ¿Qué dice la escritura? Y resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección. Wow. Ahora, nosotros tal vez pensamos en resentimiento como cuando nos han hecho algo, ¿verdad? Y ya no nos llevamos con esa persona. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Yo creo que muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos del resentimiento. Pero la traducción tal vez en Reina Valera queda un poco corta para nuestro castellano. Y, por ejemplo, en la NBI se la va a traducir como disgustado, o en la NTV se le va a traducir como sumamente molesto. De hecho, la palabra para traducir resentimiento aquí es desagrado. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estudiar en el colegio? Ahora se usa un pizarrón blanco con marcador, pero yo estuve en la época del colegio cuando era con pizarra y tiza. ¿Se acuerdan? Qué castigo más grande haber crecido en los 80 y haber escuchado por un tiempo, porque después ya nos cambiaron. Pero cuando escribía la profesora o venía alguno de nosotros y escribíamos mal, ese sonido, ¿se acuerdan? Desagradable por completo, que queríamos que ese sonido se calle en ese momento, ¿verdad? Más o menos así es como se puede traducir ese versículo. De hecho, en la escritura, en el Nuevo Testamento sale 2 veces esta misma palabra. Una está aquí y una está en Hechos 16:18. ¿Qué pasaba en Hechos 16:18? Estaba el apóstol Pablo predicando y hay una persona con un espíritu de adivinación y esta persona venía diciendo, este hombre es un hijo de Dios, este hombre es un hijo de Dios, y se lo decía todos los días. Él salía a predicar y vociferaba, este es un hijo de Dios, este es un hijo de Dios. La Biblia dice que desagradando esto a Pablo, Pablo se da la vuelta y le dice, sal de ella, y le da libertad y ya no dijo nada más. Pero esa es la forma tal vez de traducirlo y nosotros comprenderlo de mejor forma. Lo que estaban haciendo en este caso, Pedro y Juan, era algo que desagradaba por completo a estos magistrados, a estas autoridades tan grandes, algo que no lo podían tolerar. Cada predicación de Juan y Pedro y cada milagro para ellos era como cuando escribían con tiza en el pizarrón en nuestra época. Es algo que quieres desaparecer, lo que quieres sacarlo de tu vida.
Ahora, ¿cuál era la base de estos resentidos? Así le voy a poner. ¿Cuál era la base de los perseguidores? ¿Por qué querían sacarlos de ahí? Y yo encontré 3 puntos de los que vamos a estudiar hoy. Y el primer punto es que la verdad de ellos no podía estar por debajo de la verdad de Dios. Y es algo que nos va a pasar a nosotros, van a ver. La verdad de ellos querían callarlos porque su verdad debía estar por encima de la verdad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los saduceos, ¿se acuerdan que les dije que aquí estaban los saduceos? Había algo especial sobre ellos. Estos hombres no creían en la vida después de la muerte. No creían en esto, para esto de ellos era falso. Ellos no creían en la resurrección, no creían que los muertos podrían venir nuevamente a la vida y no creían en el juicio después de la muerte. Ellos creían que una vez que nosotros moríamos, el espíritu y la materia desaparecían por completo. Esa era su creencia. Y es que cuando el hombre forma su teoría, queridos amigos, no le gusta que Dios les diga la verdad. ¿Sabían eso? Cada vez que nosotros formamos nuestro criterio, no nos gusta que Dios venga con su verdad y nos hable directamente. ¿Qué pasa en el día de hoy? ¿Cómo podemos traer esta verdad al día de hoy? En una sociedad machista, porque hoy vivimos una ensalada de sociedad. Unos consideran que nuestra sociedad es machista, otros consideran que nuestra sociedad hoy se ha vuelto feminista al máximo. Entonces, vamos a hablar de las dos, ¿les parece? ¿Qué pasa en una sociedad machista? ¿Cuál es la típica actitud en una sociedad machista? El hombre macho mexicano que habla así, manda, gobierna, ¿verdad? Estoy hablando así porque así hablan los mexicanos. Tenemos este concepto de gavilán pollero o pasión de gavilanes. ¿Cuántos vieron esa novela? Díganme. Nadie, ¿verdad? Pero tenemos esta imagen de macho fuerte y el hombre de alguna forma poniendo por debajo a la mujer. Y este es el concepto que a veces los hombres podemos traer. Decimos, bueno, mi abuelo era así, ¿verdad? Mi abuelo era el supermacho y todo esto. Él no podía tocar ni un plato en la cocina. Y mi padre también fue de esta manera. Era prohibido, era vetado. Aquel que lavara un plato en la casa iba directamente al infierno. Entonces, nacemos en culturas como estas, créanme. Tal vez usted no, pero ya va a ver. Entonces, como mi abuelo fue así, como mi padre fue así, entonces yo también soy así. Entonces, en una sociedad, yo no, por si acaso, unos me vieron cómo, no, en una sociedad machista con este pensamiento, no vamos a aceptar nosotros el versículo de Primera de Pedro 3, verso 7. Venga conmigo a Primera de Pedro. No vamos a tolerar versículos como estos. En Primera de Pedro, capítulo número 3, Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. No lo vamos a aceptar, no lo vamos a tolerar, porque nuestra verdad supermachista no puede estar por debajo de la verdad de Dios. Pero la Biblia dice lo siguiente: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Miren esto, como a vaso más frágil, como acorredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dos cosas interesantes. Si hay una sociedad machista, va a tener a la mujer por debajo, considerándolo menos que el varón. Pero la Biblia dice, ella es coheredera igual que tú, exactamente igual. Como mi abuelo era super macho, mi padre era super macho y yo también. Si yo me equivoco, como yo soy el fuerte, el grande de la casa y yo me equivoco, entonces yo no voy a pedir perdón. Jamás en la vida, porque yo soy el super macho, güey. Pero la Biblia enseña que nosotros los hombres debemos de tratar a la mujer como a vaso, no dice frágil, sino más frágil, delicado. Súper delicado. Hace unos meses atrás tuve la experiencia de lidiar, no era tan delicado, pero lo que quiero es el concepto en sí. Yo cogí uno de esos vasos de licuadora, que son de vidrio,
Y el vaso de licuadora se me cayó de esta manera. Y yo por agarrarlo, se rompe al mismo tiempo y se me corta el dedo y se me hizo feísimo esto de aquí. Y entendí lo delicado que es el vidrio. Porque en un vaso de plástico eso no pasa nada, se cae y rebota. Pero un vaso de vidrio, sí, uno debe ser delicado en la forma en la que trata un vidrio. Y la Biblia dice que es un vaso mucho más frágil, cuán delicado. Yo me imagino tal vez una copa de esas cuando uno hace un brindis, tan delicado, tan fino, porque de esa manera son nuestras esposas o son las mujeres y los hombres debemos de tratar con ellas de esa manera. Pero claro, en una sociedad machista en la que nosotros vivimos, ¿qué va a pasar? No podemos tolerar versículos como estos, porque van a hablar directamente hacia nuestra vida. Y cuando los discípulos de Jesús empezaron a predicar sobre la resurrección de los muertos, los saduceos ya habían dicho, no hay resurrección. Entonces no pueden tolerar. Entonces una sociedad machista no va a tolerar versículos como estos. Una sociedad feminista no va a tolerar 1 Pedro 3:1. ¿Qué dice 1 Pedro 3:1? Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces aquí está el famoso versículo de que las esposas deben sujetarse a sus maridos. Ojo, siempre digo esto, no dice mujeres sujétense a los hombres, dice esposa sujétese al marido, porque habla de una relación de amor y respeto, en este caso de la mujer al esposo. Pero hoy vivimos en una sociedad, por eso le digo, parece una ensalada nuestra sociedad. Porque por un lado están los super machos y por el otro lado están las super feministas. Entonces, un día comiendo en Cuenca, estábamos con mis hijos y en la ventanita del restaurante hubo una de estas supermarchas de pañuelo verde. Entonces, empezaban a pasar hartísimos. Eran muchos jóvenes, por eso igual hay que hablar sobre este tipo de cosas. Y todos con sus pañuelitos verdes. Y las pancartas, abajo el patriarcado, muerte al hombre. O sea, cosas como estas. Literalmente, si usted habla con una persona con una tendencia feminista, el hombre es lo peor que existe en el mundo. Entonces, nuestra sociedad, nuestra cultura, no va a aceptar este tipo de cosas. Porque nuestra verdad va a estar siempre sobre la de Dios. Y esa fue la actitud y lo que pasó sobre estos perseguidores. En una sociedad no solamente machista y feminista, sino en una sociedad inmoral como la que nosotros vivimos. Miren esto de acá. 1 Corintios, capítulo número 6, no va a ser aceptado. 1 Corintios, capítulo número 6, versículos 9 al 10. Miren lo que dice la Biblia. 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis. Mírenlo aquí. Ni los fornicarios, los que tienen sexo fuera del matrimonio, ni los idólatras, aquellos que se postran delante de alguna imagen, ponen su confianza en ellas, ni los adúlteros, hombres o mujeres que tienen relaciones sexuales con personas que no son sus cónyuges, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero en una sociedad como la que nosotros vivimos, tal vez ahora no ha llegado todavía a Ecuador, pero pronto ha de llegar, no nos equivoquemos, esto ya está pasando en lugares más progresistas como en Estados Unidos, donde un pastor puede ser arrestado si se niega a casar a 2 hombres o a 2 mujeres. O sea, no estamos tan lejanos de esta realidad. Pero si nosotros salimos y predicamos que la homosexualidad es un pecado delante de los ojos de Dios, nuestra sociedad no la va a tolerar. Va a ser como la tiza en el pizarrón, va a llegar y va a molestar y va a fastidiar. Pero es la verdad. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento en la vida de los discípulos. Estos hombres estaban predicando la verdad y un milagro confirma la verdad.
Pero todo este magistrado y todas estas autoridades y las grandes y famosas y respetadas autoridades de Jerusalén de la época no toleraban ni el mensaje ni el milagro. ¿Por qué? Porque su verdad debía estar por encima de la de Dios. Por eso empiezan las persecuciones. Pero ¿qué otras cosas vemos? No toleramos. Ellos no estaban tolerando que digan la verdad sobre ellos mismos. Por eso también empiezan las persecuciones. ¿Qué era lo que estaban hablando los apóstoles? ¿Qué fue lo que eligieron? ¿Cuál fue el mensaje que llevaron? Recordémoslo. Vamos rapidito, por favor, en Hechos 4. Hechos capítulo 4 nuevamente. Pedro ya había predicado, eso lo enseñó Richard la semana pasada, pero luego de que ellos hayan predicado, vuelven a predicar, ahora frente a los magistrados. ¿Y qué era lo que ellos dijeron cuando le hacen la pregunta y en el nombre de quién has hecho este milagro? Y Pedro responde en el verso número 8 y dice, lleno del Espíritu Santo les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Prestemos atención a esto porque estaban delante de las máximas autoridades de Jerusalén. Máximas autoridades de Jerusalén. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, les está echando la culpa directamente a ellos. Ellos eran los culpables de la muerte de un inocente, de la muerte de Cristo, de haberlo llevado a la cruz. Ellos. Pedro se los está diciendo directamente al rostro y les está diciendo, ustedes asesinaron a Cristo. Y miren lo siguiente, pero la muerte no lo detenía. A quien Dios resucitándole de los muertos, imagínense los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, cuánto tuvo que haberles molestado esta frase. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y lo que sigue diciendo era algo que ellos iban a entender porque eran entendidos en la ley, eran entendidos en la Biblia de su época. Y lo que él está hablando son versículos que salen en la escritura y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que les está diciendo es, Cristo está encima de ustedes. Y por eso pasó esto. Y ustedes son los culpables. Díganme, mirar esta imagen de un Pedro diciéndole sus 4 verdades a estos magistrados tuvo que haber sido algo digno de retratarlo. Increíble. Pero no vamos a tolerar la verdad, especialmente cuando se habla de nosotros. Porque el verso 10 que acabamos de leer estaba mostrando la culpabilidad de ellos. El verso 11 mostró el rechazo de ellos por el Salvador. Y el mismo versículo muestra la necesidad de un Salvador. Y queridos amigos, a nadie le gusta que le digan que necesita un Salvador. A nadie. A nadie le gusta que le digan, mira, has nacido en pecado y necesitas a alguien que pague por tus pecados para que puedas tener comunión eterna con Dios. Cuando nosotros decimos estas cosas, nuestra reacción, la reacción natural del ser humano es, yo no le hago mal a nadie. Y hay frases que continúan, no digo malas palabras, no fumo, no bebo. Frases que me las han dicho muchas veces. Porque nos consideramos buenos, queridos amigos, pero la predicación del evangelio duele. ¿Por qué? ¿Por qué duele? Porque incomoda nuestro pecado, porque nos va a confrontar, porque no nos va a dejar igual. Porque el ser humano, los hombres, las mujeres, todos los que estamos aquí, todo ser humano vivo debe reconocer su pecado. Pero el evangelio nos incomoda. Y yo creo que ahí es un grave error que nosotros muchas veces como iglesia evangélica hemos caído en un grave error en solo predicar en el Dios de amor. Y mensajes que soban la conciencia. Cuando los mensajes de los apóstoles atravesaban el alma. La palabra de Dios atraviesa el corazón, incomoda, no nos deja tranquilos.
¿Qué dice la misma Biblia sobre su palabra? Veamos en Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Dice lo siguiente. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿A qué la compara la palabra? Como fuego, como un martillo que quebranta. Hebreos 4, versículo número 2. Si nosotros leemos Hebreos 4, vámonos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios atraviesa lo más íntimo de nuestro ser. Yo me imagino a un Pedro, a un Juan hablando que Cristo era el Salvador, el Mesías, y les está diciendo a los magistrados: ustedes necesitan ser salvados. Les había dicho anteriormente, antes que los arresten, al pueblo le habían dicho deben de arrepentirse, cambiar su mentalidad, darle la espalda al pecado y acercarse en fe a Cristo. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. No sé cuántos alguna vez pudieron conocer a un hombre atado al alcohol. ¿Sabe lo que decíamos los hombres atados al alcohol cuando nos querían predicar? Yo no tengo problema de eso. Yo lo controlo, yo lo domino. O dígale también a un hombre que es mal hablado. No, eso no es verdad. Se me sale de vez en cuando. Pero cuando nosotros escuchamos esto de aquí, cuando escuchamos de las cosas que habíamos leído hace un momento, que los injustos no heredarán el reino de Dios, que los ladrones no heredarán el reino de Dios. ¿Sabía que evadir impuestos es un pecado? Y si usted practica esto y no ha nacido de nuevo, usted tal vez no sea un asesino, no estará en la cárcel La Roca, pero si usted se muere el día de hoy, usted va a ser condenado. Es así, es la verdad. Dígale a un hombre que es machista, que practica el machismo, que agrede, digamos, a una mujer y que lo practica. No va a querer escuchar. No lo va a querer escuchar. Y así nos podemos ir de largo, porque nos incomoda la verdad, porque no queremos escucharla. Pero el evangelio es necesario. ¿Por qué empezó la persecución de los resentidos, como yo le digo? Primero, porque la verdad de ellos debía estar sobre la verdad de Dios, pero segundo, porque no les gustaba, no podían tolerar la verdad sobre sí mismos. Pero hay algo peor que movió el corazón de ellos a perseguir, y es que no querían ver la verdad. Y no hay nada peor en la vida de nosotros los seres humanos que no queremos ver la verdad. Y en este caso, cuando regresamos a Hechos, capítulo número 4, versículo del 13 al 16, esto es increíble. Miren lo que dice la Biblia. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué estaban viendo ellos? La forma en la que hablaban. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no habían ido al seminario, eran del vulgo, eran comunes y corrientes, tal como nosotros, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. O sea, podían notar que habían estado con Cristo. Verso número 14, y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces les ordenase que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Saben que esto era una práctica para intimidar más a la gente? Para que no sepan cuál va a ser el destino de ellos. Entonces los sacaban, se quedaban conferenciando, hablando entre ellos, viendo cuál iba a ser el destino de aquellos que estaban siendo juzgados. Y miren lo que sale la resolución. En el verso número 16 dicen lo siguiente: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, o sea, es verdad, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y miren lo siguiente, ¿qué es lo que dicen? Y no lo podemos negar. Wow, no podían negar lo que habían, o sea, lo que veían. Y es que cuando el evangelio nos lleva hacia nuestro pecado y luego nos lleva hacia nuestro Salvador, no podemos negar lo que somos. No podemos negar lo que somos. La verdad del evangelio, la luz del evangelio, la palabra de Dios, la palabra del evangelio saca a la luz lo que hay dentro de nosotros. Es como cuando usted se hace alguna radiografía, alguna vez se ha hecho, no se puede negar si un hueso está roto. ¿O usted alguna vez se ha hecho una ecografía? Estoy medio médico hoy día. ¿Se ha hecho alguna vez? No puede negar lo que hay en el interior. Por más que usted exteriormente no lo vea, no puede negar lo que en el interior hay. Y cuando el evangelio se expone, es imposible no ver el corazón perverso del ser humano. Porque nuestro corazón no es bueno, queridos amigos. Siempre estamos pensando en lo malo. Necesitamos un Salvador. Y no podemos resistir la verdad, y sobre todo a ellos ya les pasó algo que a nosotros también nos pasa. No querían ver la verdad. ¿Y saben qué? Cuando un corazón no quiere ver la verdad, se vuelve necio. Y un corazón necio comete locuras. ¿Qué pasó en Lucas 23? Veamos este ejemplo. En Lucas 23, vamos a ver desde el versículo número 13. Lucas 23, versículo número 13 en adelante. Dice la Biblia: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, mismos personajes, se dan cuenta, solo Pilato no estaba cuando estaba Juan y Pedro, pero aquí estaba Pilato también, y estaban los principales sacerdotes, los gobernantes, el pueblo, el Sanedrín nuevamente. Y les dijo: me habéis presentado a Jesús como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que los acusas. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Qué increíble. ¿Cuál era la resolución de Pilato? Quería liberarlo. ¿Por qué? Porque era inocente. No encontró ningún delito en Jesús. Ningún delito en Jesús. ¿Cuántas veces le preguntó Pilato esto a la multitud? 3 veces. Y las 3 veces le dicen: no hay ningún delito en este hombre.
Pero ¿cómo actúa un corazón que no quiere ver la verdad? Obstinado y necio. Así somos nosotros los seres humanos, obstinados y necios. No queremos ver la verdad. Y empezaron a decirle, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Eso es lo que está pasando también en la vida de estos hombres, nuevamente, ahora frente a los discípulos de Jesús. Y es que, queridos amigos, si usted y yo queremos matar la verdad, no la vamos a poder matar. Yo recuerdo cuando recién me empezaban a predicar el evangelio y este hombre llamado Carlos empezó a predicarme el evangelio y yo le decía, me burlaba y todo, le huía y todo, pero era la verdad. Y yo le huí hasta que desapareció. Pero me di la vuelta y estaba mi otro amigo Felipe y me empezó a predicar. Y me habló la verdad y me habló sobre mi pecado, me habló el evangelio. Y ahí ya caía, 2 ya es suficiente, ya me encontré. Pero si usted quiere matar a Jesús, no va a poder matar a Jesús. Si va a querer matar la Biblia, no va a poder querer matar la Biblia, porque la verdad no se muere, la verdad permanece para siempre, así lo dice la Escritura. Y estos hombres querían de alguna forma matar la verdad. Un hombre una vez dijo lo siguiente, lo que no quieres escuchar, lo vas a silenciar. Qué profundo, ¿no? Lo que no quieres escuchar, simplemente lo vas a silenciar. Entonces, ¿cómo quisieron hacerlo estos hombres? ¿Cómo quisieron silenciar estos magistrados a los discípulos? Y Hechos nos cuenta que ellos lo encerraron, los tomaron y los metieron a la cárcel un día. Y luego empezaron a intimidarlos y amenazarles que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Yo me hice una pregunta aquí. Me imaginé cómo tuvo que haber sido el escenario y ellos se reunían en un semicírculo y estaban todos los gobernantes y todos los jueces y los acusados estaban, digamos, en este lugar frente a todos. Y empiezan a deliberar y yo me imaginé, ¿qué pasó por la mente de los discípulos? ¿Qué pudo haber pasado en la cabeza de los discípulos? ¿Y saben lo que se venía a mi mente? Lo que leímos en Lucas 23. La obstinación de estos hombres llevó literalmente a Cristo a la cruz. Literalmente a Cristo a la cruz. Y estos hombres fueron testigos de todo esto. Lo observaron y vieron a su maestro morir. Pero estos hombres ya no estaban iguales. Esto pudo haber asustado tal vez a los discípulos de Cristo en un tiempo, porque ellos vieron cómo terminó la historia de Cristo por su predicación, por sus milagros, lo llevó a la cruz. Pero, ¿cuál fue la reacción de la iglesia? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos de Cristo ante la primera persecución? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero es que no se detuvieron de predicar. No se detuvieron. Y ya lo leímos en Hechos 4, del 8 al 12. Ellos empezaron a predicar y se lo predican a ellos. Lo más increíble, lo empezaron a predicar a ellos delante y le están diciendo, ustedes fueron los culpables, ustedes crucificaron a Cristo. Y es que, queridos amigos, pueden ir cualquier situación en nuestra vida, que nos podemos ver en aprietos por cualquier situación, por causa de nuestra fe. Pero algo que no se puede detener en nuestra vida es la predicación del evangelio. Sin importar delante de quién estemos. Pero ¿qué hicieron? Ante la intimidación no se detuvieron de predicar, pero ante la prohibición, ¿qué fue lo que hicieron? Miren, verso 19. Aquí ya ellos les habían prohibido la ley les estaba diciendo, no puedes predicar el evangelio. Es como que la asamblea de nosotros, la asamblea nacional, saque una ley nueva y diga, la iglesia evangélica no puede predicar, no puede enseñar lo que dice la Biblia. Esto es lo que significa esto. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Verso 19. Mas Pedro y Juan respondiéndoles dijeron, juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedecerles a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que habían visto? ¿Qué es lo que habían oído? Es la pregunta.
habían visto el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? ¿Saben cómo lo resumen Filipenses? Mire conmigo, Filipenses 2. A mí me encanta este resumen de la vida o el ministerio de nuestro Señor en Filipenses 2, desde el versículo número 5. Pablo a la iglesia de Filipos dice lo siguiente. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, o sea, este es el sentir de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esto muestra aquella perseverancia, aquel despojo de nuestro Salvador, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja de su gloria y se humilla. El Creador toma la forma de su creación. Y no solamente eso, sino que su humillación es tal que lo lleva a la cruz. La cruz solo era para aquellos asesinos, ladrones, indeseables del pueblo, a quienes le daban muerte para que no pasen más tiempo en la tierra. Ese era el castigo de los romanos para los ladrones, para los injustos. Y la obediencia de Cristo lo llevó a aquella cruz. Tal vez las palabras del maestro tuvieron que empezar a hacer eco en el corazón de los discípulos cuando Cristo ya les estaba enseñando que le era necesario morir y que iba a sufrir de los magistrados, pero que él resucitaría. Entonces los discípulos están de frente a aquellos magistrados que llevaron a Cristo a la cruz, pero ahora son diferentes. Habían oído y habían visto a alguien diferente. Habían visto a Cristo, al mismo ejemplo de fe, según Hebreos. Dijeron, no importa, porque hemos visto y hemos oído al Maestro. Pero ¿saben qué más vieron? Y es lo que más me impactó. Habían visto a Cristo resucitado. Lo habían visto resucitado y pasaron con ellos tantos días. ¿Cuál era el pensamiento entonces ahora de los discípulos? ¿De qué les estaban a ellos diciendo? Les estaban amenazando que no hablen en ese nombre. ¿Qué le habían hecho a Jesús? Lo mataron. ¿Qué quiere decir esto? Los magistrados le dijeron, si ustedes no se callan, lo mismo que les pasó a Jesús les pasa a ustedes. ¿Y saben lo que hicieron los discípulos? Hicieron esto. Lero, lero. ¿Sabe por qué le hicieron lero, lero? Porque la muerte no los detiene. ¿Qué ganaban matándolos? Nada, absolutamente nada. Porque Cristo resucitó, ellos también resucitarían. No le tienen miedo a la muerte. Cristo ya había dicho las siguientes frases. Venga conmigo a Juan 6, por favor. Esto habían oído, ya lo habían visto. Juan capítulo 6, versículo 39. Juan 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite ¿cuándo? En el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Son las palabras de Cristo. Juan 11:25. Miren lo que dice Juan 11:25. Dice la palabra. Le dice Jesús, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué increíble! Mire lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo número 6, verso número 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué está hablando? Todos estos versículos hablan sobre la resurrección. Ellos no se podían callar porque habían oído y habían visto al mismo Jesús atravesar la agonía de la cruz, pero resucitar. Jesús también pasó por esos mismos magistrados y fue llevado a la cruz y fue muerto. ¿Y qué pasó 3 días después? Resucitó. Entonces estos hombres no están igual, no son igual. No podían callar.
¿Por qué? Porque la muerte no les afecta. Y eso es una verdad para usted si ha creído en Cristo. La muerte no tiene más dominio ni poder sobre nosotros. Porque para nosotros morir es estar con Cristo. Para nosotros morir es resucitar con Cristo. Es pasar la eternidad junto con Cristo. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Yo sí me hice unas preguntas importantes y es, ¿delante de qué generación me encuentro yo como predicador predicando? ¿Cuál es la generación en la que yo me encuentro enfrente? ¿Una generación que no se deja intimidar por nada? ¿Ni persecución? ¿Ni pandemia? Es que hay una diferencia en Ecuador. Yo cuando me toca predicar un mensaje como esto, sí me pongo a pensar en mi contexto. Queridos amigos, usted puede salir aquí y puede ir al Parque de las Iguanas y puede predicar tranquilamente. Puede ir a decirle y pararse. Usted va al centro de la ciudad y usted ve en la bahía, y esto es muy común. Y hay hombres que con sus micrófonos empiezan a predicar sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y no los están llevando a la clase, a la cárcel. Pero entonces, ¿por qué no vivimos este tipo de cosas? No quiero que usted me responda a mí. Pero usted siente este mismo fuego, este mismo deseo de no callar lo que ha visto y ha oído. ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo es usted con su familia? ¿Cómo es usted cuando tiene que hablar el evangelio y usted sabe que un papá o una mamá o un primo o un amigo está en malos caminos y tiene que sembrar el evangelio? Usted tiene esta misma osadía, valentía de predicar el evangelio. ¿Cuál es su actitud con sus amigos del fútbol? ¿Cuál es su actitud? Si usted está alguno en la universidad o en el colegio o en el trabajo, ¿cuál es su actitud? Porque aquí nadie nos persigue. La fe en Cristo es una fe antipersecución, antiuniversidad. Porque en la universidad mucha gente de los jóvenes muchas veces te pueden decir, sabes que mira, me hacen el bullying, o en el colegio me hacen bullying. Nuestra fe es anti-bullying. Pasa el bullying. Sobrepasa eso. ¿Cómo estamos? Ahora, lo que nosotros sí vivimos fue una pandemia. ¿Cómo está nuestra fe después de la pandemia? ¿Tenemos esa misma osadía? Porque ya ahora nosotros no nos persiguen, no está viniendo la policía. Pero muchas veces dejamos de asistir a una iglesia por miedo a la pandemia. Dejamos de reunirnos en casas, en grupos pequeños por miedo a la pandemia. O de asistir al fútbol, muy bien, por medio de la pandemia. No podemos tenerle miedo a las cosas. No le podemos tener miedo a este mundo. ¿Qué pasaría, queridos amigos? Y esa es mi última pregunta. Si el gobierno nos impide predicar el evangelio completo. ¿Qué pasa si el gobierno pone una ley que no podemos hablar en contra del homosexualismo? Que es lo que hoy en día se quiere más bien promover. Nosotros no nos podemos callar. ¿Por qué? Porque tanto el que es un adúltero se va a ir al infierno por adúltero. Y si es homosexual también. Y si es ladrón. Y si es todas las cosas. Inclusive, mire, al infierno van a ir los asesinos como los cobardes. ¿Sabían eso? Está en Apocalipsis. Nosotros no nos podemos callar. No nos podemos callar por lo que hemos oído y por lo que hemos visto. Si viene un magistrado y nos dicen literalmente, usted no puede hablar de Jesús, no puede hablar de esta parte de la Biblia, no puedo obedecer a mi gobierno en esto, no lo puedo obedecer. Porque primero está mi obediencia a Cristo, primero está mi fidelidad a Dios, porque Él me ha salvado, porque Él me ha libertado. No puedo callar. Si a mí no me decían que el pecado de mi vida me iba a llevar a la condenación, entonces, ¿cómo hubiera sido libertado de mi pecado? No podía. Y usted y yo no podemos callar. Miren, en la vida van a haber muchos resentidos que nos persiguen. Pero a pesar de eso, usted y yo no podemos callar porque lo hemos visto y porque hemos oído de Él. Y porque a usted y a mí, queridos amigos, si ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, ni siquiera la muerte le afecta. Amén. Oremos.